buenos días a todos. El bien y la misericordia nos siguen y nos alcanzan todos los días de nuestra vida. Dios es maravilloso y siempre podemos declarar que ese es el día que hizo el Señor para nosotros. Es el día que hizo el Señor para que nosotros estemos llenos de gozo, llenos de paz, ¿sí? Llenos de la presencia de Él, porque Él vive en nosotros, ¿sí? Él ha determinado hacer de nosotros su casa. Y eso es maravilloso. Así que cuando nos reunimos, ¿sí? Siempre hay una verdad poderosa de que dice, donde dos o tres están ahí juntos, ahí está Él, ¿sí? Y no importa dónde sea, ¿sí? A veces tenemos el pensamiento de que tenemos que estar en un lugar específico que se haya construido para ese fin. No necesariamente, no. Él habita en medio de nosotros y está en nosotros. Es más, su naturaleza divina es la que se hace manifiesta en nosotros, ¿sí? A través de nosotros. Es algo sumamente maravilloso. Así que damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos en esta mañana para poder compartir siempre de la abundante bendición de su presencia. Así que damos la bienvenida a todos los que están conectados por Facebook Live en esta mañana y los que se están conectando aquí también por Zoom. Es algo maravilloso que tenemos esta manera de comunicarnos a cualquier parte del mundo. Sí, qué maravilloso. Hace unos años estábamos estudiando la historia de la evangelización y estuvimos compartiendo y viendo cómo en los tiempos, ¿verdad? De los romanos, ¿sí? Cuando el imperio romano comenzó a construir carreteras por todos lados para comunicar todo el imperio y después de que todo estaba hecho, entonces llega el Señor Jesucristo y entonces comienza a predicar el evangelio y es tan fácil llegar a tantos lugares, ¿sí? Tan fácil llegar a tantos lugares del mundo. Y ahora, pues de repente, el Señor nos permite a nosotros poder llegar a tantos lugares. Y eso es maravilloso porque algunos piensan, algunos han hablado que las señales del fin del mundo, de la venida de Cristo, ¿verdad? Va a ser en medio de guerras y enfermedades y todo, así que todos están viendo esas señales. Esas cosas las ven como señales del fin. Y fíjese qué más interesante, qué interesante. Jesús dijo que eh, la señal para el fin era la predicación del evangelio a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y eso es algo tremendo, algo poderoso para nosotros, ¿sí? Que en lugar de fijarnos nosotros en las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo, deberíamos de fijarnos en qué tanto estamos llegando con el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Un pastor me dijo el otro día, me dice, Douglas, pero ¿vos no crees que el Evangelio ya está predicado por todos lados? O sea, ya el Evangelio se predica en todos lados, ya hemos predicado el Evangelio por todo el mundo. Y entonces le dije yo, bueno, depende de lo que tú llamas Evangelio, ¿verdad? Depende de lo que usted llama Evangelio. Porque no todo lo que se predica en un púlpito, no todo lo que se predica por la radio, no todo lo que se predica por la televisión, no todo lo que se predica en un púlpito es Evangelio de Jesucristo. Ujú. Porque de repente hay, ¿cómo se llama? De repente hay predicaciones de opiniones personales, religiosas. De repente hay filosofías que están predicando. De repente hay intención de engaño, ¿sí? A las personas y se usa el púlpito para hacer eso. ¿Sí? Las escrituras son muy claras, dice que en los púlpitos, ¿sí? Hay ángeles, gente que se disfraza como ángeles de luz y que son servidores de Satanás más bien. Ujú.
y de repente nosotros pensamos que lo que está en el púlpito son gente de parte de Dios, pues no. Por eso la semana pasada yo le decía, he dejado de poner a cualquier persona en lugares de compartir, sí, donde se comparte el evangelio, para asegurarnos de que la pureza del evangelio se mantenga ahí, ¿sí? Y nos hemos cuidado siempre de eso. Ahora, la semana pasada estuvimos compartiendo primera epístola a los Corintios. Ya llevamos yo no sé cuántas semanas ya, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo todo esto que hemos estado aprendiendo. Así que, cómo hemos sido edificados con esto. Y la semana pasada yo dije algo algo acerca de la unidad de la fe y de la unidad con otras personas, ¿verdad? Con otras personas. Nosotros de reunirnos y de creer y de confiar que a las personas, ¿sí? Del cuerpo de Cristo no hay problema, ¿sí? O sea, no hay ningún problema en que nosotros reconozcamos, entendamos el cuerpo de Cristo es diverso, que hay diferentes, ¿sí? Personas, ¿sí? En congregaciones, hay diferentes congregaciones en todo el mundo, y nos podemos sentar y compartir con lo que se predica ese evangelio. Así que nosotros siempre estamos cuidando la unidad de la fe, que todos podamos caminar en esta unidad de fe. Así que bienvenidos todos desde el norte de América hasta el sur, pasando por Centroamérica. Bienvenidos todos a esta comunión de fe, comunión de santos. Así que bienvenidos todos. Pastor Jorge, yo sé que tenemos el tiempo Hola ahí. Douglas, Sí, sí, ¿cómo bienvenido, ha estado? bienvenido. Bienvenido allá desde Bogotá, Pastor Arley, allá desde Río Jiménez, en Costa Rica, Limón, la zona de Limón, y también Pastora Débora, también allá en la zona de Boquete, Chiriquí, Panamá. Santo Dios, poderoso, poderoso, una bendición poder contar con todos los que estamos acá esta mañana. Dice que van a agregarse más, así que bienvenidos todos a esta reunión. Pastor Jorge, todo suyo, está completamente libre Hola para... Douglas, ¿cómo Sí, está? señor. Todo bien, ¿Cómo excelente, está? bendecido siempre. Gracias al Señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, ¿qué tenemos? ¿Tiene día lluvioso por allá, Douglas? Sí, 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 está lloviendo, Sí. amaneció lloviendo por acá. Así que, Ah, ok. sí, 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 pero rico. Ah, bueno, sí. Sí, pues muchas gracias Douglas nuevamente por la oportunidad para compartir. Sí, señor. De veras que para mí ha sido un tiempo buenísimo. Claro que también es bueno cuando yo los oigo, ¿no? O sea, hay unas enseñanzas muy buenas. Es súper importante que uno tenga la capacidad o la posibilidad de escuchar a los demás porque, sabe Douglas, hace como unos 11 años yo empecé a conocer del Evangelio, pero el de verdad, ¿cierto? O Sí. sea, no es lo que estaba como raro Sí, señor. y no había tanta gente que lo compartiera. Era Ujú. muy difícil. Yo creo que de pronto por esa época fue que Miki Cartagena me puso en contacto con ustedes y la cosa fue bien interesante. Sí. Pero ahora lo que yo veo es que parece como si el grupo que tiene Douglas como que se hubiera vuelto más grande, más fuerte, más sólido. Y es buenísimo escuchar a, yo no sé, Henry está por ahí, sí, claro, Henry, Henry, sí, sí, sí. Henry, Pastor Henry, sí. Sí, 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 claro. Oírlo a él es buenísimo. Cada vez que hacen como esa retroalimentación, esos comentarios, a mí me parece súper interesante, porque ya no me siento como tan solo. Antes era como, Sí, 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 poderoso, poderoso. sí, como, ¿quién más podrá saber? Sí, eso era una cosa bien difícil. Pues aquí en Colombia no había nadie, o sea, pero de verdad nadie. Creo que Miki venía con los misioneros y Sí, solamente algunas iglesias, pero era como, más como para recibir a los misioneros y permitirles la actividad propia que tenían que hacer,
pero no era como si compartieran estos pastores, estas congregaciones, no era como si ellos compartieran el evangelio. Entonces era bien complicado. Entonces para mí era como una vez al año poder verme con alguien creyente. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Sí, pues yo sé que hay muchos creyentes, pero pues no con todos podía compartir el mensaje, sino que era una cosa muy reducida. Y ahora pues sí me alegra muchísimo poder ver que el grupo que tiene Douglas como que crece y hay mucha gente competente, ¿sí? O sea, de verdad es muy bueno verlos. Entonces pues Sí, muchas gracias a todos ellos, todos los que han compartido y los que seguirán compartiendo, porque para mí también es de edificación. Y sí, hoy me toca aquí seguir con lo del Primera de Corintios, los dones. Y obviamente este es un tema larguísimo, ¿no? O sea, esto a uno le puede tomar horas, pero pues vamos a tratar de apuntar algunas cosas que sean como más importantes, ¿no? De pronto ya todos saben que hay dones, eh, pues quizá en algunas denominaciones ese tema de los dones como que ha sido apagado. Pero lo primero que nosotros tendríamos que entender es que los dones siguen estando vigentes. Eso sería como nuestra primera aproximación a sí, los dones. O si no, pues entonces vamos a tener como siempre ese problema. Yo a veces veo a predicadores que no creen en los dones y entonces cuando los escucho, le oigo cómo es el argumento que ellos tienen para querer insinuar o sustentar que no hay dones y que no deberíamos buscarlos, ¿cierto? Que ujú, ya pasaron. Entonces, pues para mí sí existen, para mí sí son reales. Eh, la razón por la que yo lo veo así como reales, primero porque la escritura lo dice y en ninguna parte dice que caducan en este momento, en este tiempo, sino que va a ser en un futuro, ¿sí? Definitivamente en un momento eh, más adelante ya no vamos a tener la necesidad, es eso, necesidad de los dones, porque ahorita es como si estuviéramos sin todos los beneficios al 100% de la redención. Entonces, pues como ustedes pueden ver, ninguno de nosotros tiene un cuerpo nuevo, transfigurado, redimido, ¿cierto? No, no está, no, no está. O sea, y la mente de Cristo como que todavía no fluye bien, aunque esté ahí, pero no nos fluye bien. Esa comunión con el Padre también en nosotros es a veces como frágil, como que se va, eh, porque estamos todavía en el cuerpo. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, Pablo habla una cosa bien interesante, que es lo que él predicaba, ¿cierto? Entonces, él le recuerda a los corintios cuál fue el mensaje inicial del Evangelio, y ahí él habla de que en algún momento, pues vamos a poder recibir ese cuerpo incorruptible. mm, Y yo creo que es así, pero mientras tanto, los dones van a seguir estando, porque la carta de los Corintios es muy clara diciéndonos que estamos pegados a Cristo, ¿no? sí, Y es de Él de donde están fluyendo incluso los dones. O sea, la vida de Dios también incluye los dones de Dios. La naturaleza divina, dice Pedro. Entonces, pues la naturaleza divina no se ha acabado, no se ha desgastado desde que Jesús vino a la tierra, pues no está desgastada, sigue produciendo los dones, sigue produciendo amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Esa es una cosa bien curiosa, porque para algunas denominaciones Dios sí sigue produciendo por el Espíritu Santo amor, paz, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, pero no produce palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, milagros, sanidades. Es una cosa bien curiosa, ¿no? O sea, son muy selectivos en lo que produce o no produce y para mí produce todo. Sigue siendo tan vivo como cuando estaba Jesús acá, como cuando empezaron los apóstoles a predicar. Entonces los dones sí están, definitivamente sí. Y es por esa unión con Cristo que tenemos. Esa es la razón principal. Entonces el Espíritu de Dios que mora en nosotros no es algo un poco muerto, ¿cierto?
No, pues los que hemos venido de las tradiciones religiosas donde nos pintan a Dios o a Jesús como una pequeña estatua, ¿cierto? Una imagen en una cruz, entonces todos podríamos decir, no, es que Dios vive en mí, pero pues no había nada, ¿cierto? No había ninguna manifestación de la vida de Dios. Y ahora en este tiempo otras denominaciones que están, digamos, no comparten los mismos principios del catolicismo, entonces para ellos también el Espíritu Santo está, el Cristo está, pero no hace nada, ¿cierto? Es rarísimo, eso es una concepción extrañísima y yo creo que la vida de Dios sí produce cosas en nosotros, definitivamente sí. Entonces, pues Pablo, muy inteligentemente, le hace saber a los corintios que los dones existen y que están ahí. Por ahí en Romanos dice que los dones son irrevocables, o sea, siguen estando, es irrevocable. Es otra razón más para entender que sí están. Y yo sé que la mayoría de nosotros pues no tenemos problemas con esto, de entender que los dones sí existen, pero yo sé que a muchos creyentes sí les da mucho problema entender que los dones son para hoy y que ya han sido puestos en ellos. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que Dios pone en nosotros y tenemos que, primero, para que sean eficaces, tenemos es que reconocer todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús, lo dice Filemón, para que nuestra fe sea eficaz. Entonces, si no los reconocemos, pues nos vamos a quedar ahí como si no tuviéramos nada, porque somos ignorantes de lo que nos ha sido dado. Si somos ignorantes de la redención, pues entonces no podemos acceder a ella. Pablo decía, pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Mm, Entonces, esa es la predicación de la salvación en Cristo, sí, pero resulta que también toca hacer la predicación de todo el consejo del Evangelio. Y eso incluye los dones, así ujú, como Pablo se lo escribe a la gente de Corintio. Entonces los dones definitivamente sí existen y parte del problema es que no hay un reconocimiento de todo el bien que hay en los cristianos por Cristo Jesús. mm, Entonces tenemos que enseñarle a la gente que existen, que están ahí y que ellos los pueden empezar a manifestar. Entonces, pues eso ya nos está dando una indicación que necesitamos conocimiento. Sí, sí, nuestra fe funciona muy basada en lo que conocemos. Si conocemos mal, entonces tenemos una expectativa incorrecta. mm, Pero si conocemos correctamente, nuestra expectativa va a ser satisfecha. O sí, sea, se señor. va a alinear Poderoso. con Dios. Sí. El conocimiento es esencial, un buen conocimiento es básico. Entonces, para los dones, yo creo que no voy a alcanzar a tratar en todo el detalle cada uno de los dones, eh, pero voy a ver como cuáles pueden ser más interesantes, en cuáles podría decir alguna cosa para compartírselas. Entonces, lo de los dones está en 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mm, Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ujú, Es decir, es beneficio, ¿cierto? Entonces, todos los dones que ha dado el Señor aquí descritos en Corintios es para beneficio. Y ese beneficio particular es para que crezcamos como iglesia, para que nos transformemos a la imagen misma de Jesús. Ese es el propósito. Entonces, si aquí Pablo nos está diciendo que son para provecho, imagínense ustedes a alguien que dice, no, pero eso de los dones, quitémoslo, porque es como raro, no nos gusta, me despierta sospechas. Entonces, es como si te quitaran una porción de tu almuerzo, ¿cierto? sí. Lo que te ha sido dado, lo que te sirven, y de pronto aparece el mesero y qué pena, voy a quitarle esto. No, eso no, no se lo debe tomar. Y uno, bueno, pues, entonces, ¿qué? Voy a quedar mal, ¿cierto? Mm, Mi comida, ¿dónde está? Y pues todo lo que viene del Padre Celestial es como alimento para nosotros. Los dones también. sí, Los señor. dones también nos alimentan, nos edifican, nos ayudan a entender mejor nuestra relación con el Señor.
son para beneficio de los otros. Entonces, quitar los dones, yo digo que eso es como quitarle a un niño parte del alimento y esperar a que crezca sano y fuerte. No va a pasar, Mm. no va a suceder. Necesitamos los dones. Entonces, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada cual en particular como él cree. Entonces, pues sabemos que siendo cuerpo, entonces es posible que no todos tengan todos los dones, ¿cierto? Cuando Ujú. son dados, cuando somos bautizados en el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, es posible que no estén todos. La parte interesante es que Pablo dice que uno puede anhelar dones. Mm. O sea, si de pronto se dio cuenta que se quedó sin alguno, entonces uno puede pedirlo. Es Wow. interesante, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Porque entonces uno ya no se va a sentir desprotegido, despojado, sino que uno puede decir, bueno, si no tengo este, entonces puedo pedírselo a mi Padre. Ujú. ¿Recuerdan por allá la parábola que hablaba Jesús acerca de la oración? Decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más mi Padre Celestial no dará cosas buenas a los que se lo pidan. Pues de esto también está hablando. Mm. O sea, uno dice, si necesito algún don, puedo pedírselo a mi Padre y Él me lo va a dar, porque Él es bueno. O sea, de parte de Dios no hay ninguna prohibición, ninguna restricción para darnos los dones. Y eso nos va a liberar esa carga que es un poco de mentalidad de escasez espiritual, en el sentido de que tengo que restringirme a no tener dones porque pues no me los dio o ya pasaron, ¿cierto? Eso era la época de los apóstoles. No podemos pedirlos, porque Pablo dice que los podemos anhelar. Entonces, entendiendo las cosas así, que es una impartición espiritual de parte de un Padre bueno, porque los dones son un regalo y es porque nuestro Padre es bueno, que nos hace participantes de su naturaleza divina, y su naturaleza divina tiene esas capacidades, ¿cierto? O sea, él puede profetizar, sí, Jesús profetizaba, claro que sí, era el profeta de profetas, ¿cierto? Jesús tenía palabra de ciencia, sí. Sabiduría, sí, y vamos a empezar a ver cómo es que opera eso. Entonces, pues, entendiendo qué es lo que nos está siendo dado y gratuitamente, entre otras cosas, uno va a tener muchísima menos resistencia intelectual a buscar los dones. Y lo bueno es que se los va a encontrar, o sea, si uno lo busca de todo corazón, pues va a encontrar esos dones. Si es una motivación genuina, claro que sí, porque es para provecho de uno mismo y de la iglesia para ser edificados. Entonces ahí no hay ningún egoísmo, sino de verdad uno quiere que toda la iglesia sea edificada. Entonces, ¿cómo no anhelar tener sabiduría? ¿Cómo no anhelar tener conocimiento? ¿Cómo no anhelar tener sanidades? Pues es que es para todos, es la manifestación de la vida misma de Dios. En alguna parte Jesús también decía que cuando viniera el Espíritu Santo, entonces nos iba a dar varias cosas. Dice, para que esté con ustedes para siempre. Entonces, ¿quién es el que imparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a estar con nosotros? Pues para siempre. Entonces los dones no acaban, Sí. ¿cierto? Y emanan de Él los imparte, Él los reparte, entonces va a estar siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Poderoso, de Dios estará en poderoso. nosotros. Entonces dice también que Él nos guiará toda la verdad, dice que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Esas son cosas que dice Jesús del Espíritu Santo. Mm. Entonces las cosas que habrán de venir y lo que Dios habla, ¿eso en qué queda enmarcado? Pues eso queda definido como profecía. Entonces si alguien dice que la profecía ya es eso, está diciéndole a Jesús, Jesús, usted es un mentiroso. No, señores, la profecía sí existe y existirá hasta que el Señor regrese, porque es una impartición del Espíritu Santo, es una de esas tareas que Jesús dijo que iba a tener el Espíritu Santo, entonces mostrarte todas las cosas por venir
Es profecía, se los aseguro que sí, así está escrito en la Biblia. Entonces, que nos digan que los dones ya cesaron, la verdad, pueden tener unas posturas muy intelectuales, pero le están diciendo a Jesús que es un mentiroso y que lo que él decía no era verdad. El Espíritu Santo va a estar en ustedes, pero no va a oír a Dios. Mm, ¿Qué tal? ¿Ah? Menuda trampa. Es una trampa. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu de Dios está tomando de Cristo cosas para hacérnoslas saber a nosotros. Entonces que nos digan que la ciencia y la sabiduría terminaron, mentiras otra vez. El Espíritu Santo está tomando continuamente de Jesús para darnos a nosotros sabiduría y conocimiento. Entonces existen los dones para siempre. Dice que también seremos testigos de Él y que recibiremos poder. Entonces los dones de milagros y de sanidades pues existen, porque es del Espíritu Santo y sirve para ser testigos de Cristo, para testificar de Él, para decir que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús no nos va a hacer trampa y entonces va a decir, bueno, a estos 12 para ellos sí milagros y poder, pero para los otros 7.000 millones de creyentes, no, les voy a ah, dar otro Espíritu Santo. No, no, no es verdad, es un solo Espíritu Santo, lo dice ahí cuando está describiendo los dones, por un Espíritu, uno solo, no son distintos Espíritus Santos y de calidad distinta, es poderoso. el mismo Espíritu Santo. Mm, Entonces, entendiendo esto, uno dice, pues los dones sí existirán para siempre hasta que el Señor nos tome y nos lleve y nos transforme, pero van a existir, así de sencillo. Entonces ahora vamos a mirar, entendiendo eso, que yo creo que era esencial, de dónde vienen los dones y por qué van a estar para siempre. sí. Entonces podemos ir mirando un poquito cada uno de los dones a ver qué les puedo compartir. Entonces, bueno, entonces empiezan los dones así. Uno de los primeros dones que citan es el de sabiduría y el de palabra de ciencia. Lo dice así, palabra de ciencia. Entonces, entender un poquito qué puede ser palabra de ciencia es importante. Eh, la palabra de ciencia, a ver si encuentro aquí mi apunte. La palabra de ciencia yo creo que es una de las más interesantes. Cuando uno lee algunos de los textos que han escrito predicadores, pues carismáticos que creen en los dones, ellos tratan de asignarle a la palabra de ciencia y a la palabra de sabiduría una connotación que puede ser un poco como muy cercano a lo profético, como Mm, que tú puedes saber cosas acerca de una situación o de alguien y la puedes poner en evidencia para provecho. Esa es la idea subyacente en las definiciones de la palabra de ciencia o de sabiduría. mm, Pero yo creo que la palabra de ciencia, aunque no quito totalmente esa definición, pero yo creo que la palabra de ciencia es mucho mejor y es otra cosa, mm, ¿cierto? O sea, sí, es que tenemos un problema con esto de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, porque es que no está explicado en otras partes o parece que no estuviera explicado en otras partes de qué se trata. O sea, de profecías y eso sabemos montones, o sea, mm, tenemos todo el Antiguo Testamento, los profetas, entonces sabemos qué hace un profeta. Eso es muy sencillo. En milagros, pues Jesús, ciertas sanidades, eso se nos vuelve totalmente claro, nítido, evidente. Pero cuando se trata de esto de la palabra de ciencia y la de sabiduría, ahí sí como que entramos en un conflicto, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué será esto? Entonces uno trata de ajustarla. mm, Y para esto, lo que yo hice fue buscar esa palabra ciencia, que dice ahí palabra de ciencia, a ver en dónde más aparecía en el texto en griego. sí. Entonces la palabra de ciencia aparece en otras partes, no en muchas más, o sea, bastante sí aparece, pero no así como 300 veces, no. Pero sí aparece más. Y hay unos pasajes que me parecieron súper interesantes, supremamente reveladores acerca de lo que puede ser la palabra de ciencia. Ya sabemos
que todos estos dones son para la edificación, para que nos mantengamos en el Evangelio. Cuando Pablo escribe en Corintios 15 que nosotros debemos permanecer en la fe, pues los dones nos ayudan a permanecer en la fe, nos ayudan a crecer, nos ayudan a mantener, esta batalla de la fe, la llamaba también Pablo, ¿cierto? O la carrera que hay que correr. Entonces, el de la palabra de ciencia, pues en griego es gnosis, y eso aparece en unos pasajes que son bien reveladores para mí. Dice en Lucas 1:76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces la palabra de ciencia nos ayuda a tener conocimiento de la salvación y nos ayuda a entender algo bien curioso, es el ser justos delante de Dios por lo que Jesús hizo y no por nuestras propias obras. La palabra de ciencia es bien interesante, ya no se vuelve algo como, pues voy a usar la palabra adivinatorio o premonitorio, sino que se vuelve algo del entendimiento mismo del Evangelio. Poderoso. Es conocer la salvación, es Poderoso. conocerla y poder transmitirlo. También dice en Lucas 11:52, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Todo ese pasaje, o sea, son versículos y versículos donde Jesús corrige a los fariseos en distintas doctrinas. Les dice, ustedes diezman así, eso no se hace así, ustedes oran así, así no se ora. Hacen esto, le dan a sus papás, pero no le dan lo que debería, o sea, honran mal a sus papás, los corrige en montones de doctrinas. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí, le está diciendo a los fariseos, es que han quitado la llave de la ciencia, de la palabra de ciencia, es decir, lo que transmiten no está ayudando a la gente, a los creyentes, para que el yugo sea ligero y la carga liviana, no sé si invertir las palabras, no les está ayudando. Entonces, la palabra de ciencia es para ayudarnos a que se cumpla esa palabra de parte de Jesús, de que los que estamos cansados de la religión mala, de las doctrinas de hombres, podamos entrar en una relación correcta con Dios por el conocimiento de las buenas nuevas, de la gracia que es en Jesucristo y de quién es nuestro Padre Celestial realmente. Que no se trata de todos esos dogmas y hagas o no hagas, come o no comas, toca o no toques, ¿cierto? No se trata de eso el Evangelio, y la palabra de ciencia tiene el propósito de darle las llaves a la gente para que entren al reino, para que pasen, para que puedan estar en delicados pastos. ¿Sí recuerdan ese salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará. Bueno, pues entonces muchas ovejitas, a mí también me pasó como ovejita, pues yo entraba por la puerta estrecha y no avanzaba más, me quedaba ahí y era que había un par de fariseos estorbando la puerta, o sea, no me dejaban pasar, ¿cierto? Señor. Y me daban un poco de comida mala, ¿cierto? Ahí, entonces, ¿dónde están mis delicados pastos? Y me daban un poco de, no Paja. sé, Pura comida paja. mala, ¿cierto? Exacto, pura paja, ahí está, ¿sí? Paja seca. Entonces, pues, no eran los delicados pastos, pero la palabra de ciencia te lleva a los delicados pastos. Entonces, la palabra de ciencia es esencial, es Poderoso. fundamental. Poderoso. Hay otro que dice en 2 Corintios 4:5. Ahí ya me estoy metiendo con Douglas, que va a predicarnos acerca de 2 Corintios, nos va a enseñar. Pero pues encontré esto así poquito y me pareció buenísimo meterlo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí este conocimiento es otra vez gnosis. Entonces lo que hace la palabra de conocimiento es mostrarnos o darnos a conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mm. ¿Ok? Y para que resplandezca en nuestros corazones. Eso hace la palabra de ciencia, que la gloria de Dios resplandezca en nuestros corazones. Entonces, la palabra de ciencia tiene unas connotaciones que ya no son adivinatorias, ya no son premonitorias, no las voy a desconocer, o sea, no voy a desconocer que sí puede tener alguna connotación premonitoria, es posible, pero lo que sí sé es que la palabra de ciencia nos lleva al conocimiento de la gloria de Dios en nosotros. Mm. A eso nos lleva la palabra de ciencia. Jorge, nada más, Y la palabra de sabiduría. perdona, Jorge. Fíjate que, Sí. ves que interesante. Ajá. Mira, tenés que pararte ahí porque, y compartir esto, porque ves que interesante, porque, ok, en este don de ciencia, normalmente lo que tú dices al principio, ¿verdad? Era como algo revelatorio acerca de alguien, cosas, digamos, en nuestro caso, digamos, siempre era como algo, como revelar algo oculto de alguien o de algo, de una situación, ¿verdad? Ese era como el don de ciencia. Pero, mira, ahorita me está cayendo como un entendimiento tan poderoso porque ahora uniendo lo que estás diciendo del conocimiento, ¿verdad? Las palabras ciencia es igual a conocimiento, ¿verdad? De algo, especialmente de las cosas divinas, ¿verdad? Las cosas celestiales. am, Me pongo a pensar, digamos, en un sentido, el Espíritu de Dios puede estar revelando algo de las personas, pero no con la intención de o avergonzar o señalar, sino más bien de corrección hacia hacia su verdadera identidad, hacia lo que es verdadero en Cristo y no la vida que está llevando, digamos, porque como decís vos, cuando uno llega a veces a la iglesia, recién convertido, um, los frescos pastos nunca aparecen, ¿verdad? Siempre estamos como en establos, como estabulados ahí, con paja seca, ¿verdad? Ahí que nos dan un puchito cada día, un poquito de paja seca, y ahí se acostumbra uno a eso, hasta que el Espíritu de Dios hace esa obra en nosotros, el poder de resurrección en nosotros que nos hace abrir los ojos y ahora sí encontramos los pastos verdes y los manantiales de aguas que sacian verdaderamente. Y entonces podemos tener esa ciencia verdadera que ahora sí confronta lo oculto del corazón y le dice a uno, no, tú no eres así, tú no eres eso. Tú te comportas así a veces, pero eso no es lo que eres tú. Y es para corregir. Poderoso, mira, Sí, poderoso. Entonces, yo me acuerdo en las iglesias, sí. las personas que tenían, digamos, ese don de ciencia, llegaban hasta ahí. O sea, hasta que llegaban hasta el momento donde, oh, mira, esta persona ha estado haciendo estas cosas escondidas, nadie sabía, oh, y se quedan ahí y no avanzan en el don de ciencia para llevarlos a la luz. Poderoso. Digo, yo no Sí, sé, yo lo estoy disfrutando sí, tanto, lo yo estoy, es. wow, eso es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso. Henry, yo no sé si Henry, algo quería decir Henry. Sí, No, no puedo quedarme callado. claro. Es tan Hombre, no, poderoso. no, no, eso está lindo. Siguiendo el hilo de pensamiento que planteaste y que está afirmando el hermano Douglas, es importante ahora nosotros como creyentes del nuevo pacto que conozcamos cómo operan los dones en el nuevo pacto. Esto es importantísimo y es básico para no ser una mezcla, cómo operaban los dones en el antiguo pacto. Entonces, los dones ahora en el nuevo pacto
no son para anunciar juicio, maldición, destrucción, catástrofe, ni sacar pecados de la gente. Sí. Dones dados al cuerpo de Cristo, operando en el nuevo pacto, tienen una característica importante. Apuntan a exaltar a la persona de Cristo, revelan a Cristo y tienen a Cristo como referencia, que es donde Douglas nos estaba afirmando con esta verdad. Todo tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con nosotros, ni con nuestros pecados, ni con nuestras malas acciones. Tiene que ver con Cristo, porque al fin y al cabo el don lo que busca, lo que pretende es perfeccionar a los santos y edificar a los santos. Así Y que voy a dar ese pequeño aporte por ahí. Gracias, Jorge. poderoso, mira, poderoso. Sí, claro, No, Henry, sí, Jorge, de señor. verdad, o sea, esto es Así es la poderosísimo. cosa. Yo creo que esto va a ayudar a mucha gente a sacudirse de un montón de tradiciones, porque como decía Henry, eh, cómo operaban los dones, digamos, en el antiguo pacto, y es en realidad la contaminación que ha habido del don del espíritu, ¿verdad? De esos dones, trayendo filosofías e ideas, incluso hasta ignorancia. ¿Sí? Hasta ignorancia en el manejo, en el uso de los dones. Poderoso. Dice que eran para provecho, no para condenar, no para hundir, no para dañar, sino para provecho. Y a veces yo decía, yo me confundía porque yo decía, ¿de qué provecho de qué me sirve? ¿Cuál es el provecho de saber la vida ajena de las personas? O sea, ¿de qué me sirve saber la vida de las personas, la intimidad de las personas? O sea, digo, imagínate que el don de ciencia fuera como una videocasetera o si fuera como, imagínese, santo Dios, imagínese el, el, el don de ciencia como Facebook. Dios santo, o sea, sería un tremendo desastre, o sea, en la vida de los creyentes, o sea, imagínense los pastores con todo publicado ahí en Facebook de las cosas que hacen en oculto, muchachos. Digo, de sus pensamientos, de todas esas cosas, no, 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 no. Pero dice que es para provecho, para Sería edificación. un desastre. Sí, 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 perdona, seguí, Sí. poderoso. Pues sí, 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 Douglas. Y de verdad las cosas son pues diferentes a como nos las suelen plantear, porque Pablo dice muy claramente que a nadie conocemos según la carne. Entonces, si alguno de estas personas que supuestamente tiene el don de la palabra de ciencia, entonces, si de verdad lo viera en el espíritu, entonces cuando vea a una persona, no la vería en la carne, sino que estaría viendo la gloria de Cristo en él. Sí, ¿Ves? sí. Entonces, pues hay un error. Fíjate, esto me lleva a una cosa que tenía que comentar. Algunas veces, pues nosotros sabemos que en el movimiento pentecostal, carismático, empezaron a surgir ciertas ideas. Por ejemplo, la idea de las maldiciones generacionales. Entonces, ahí es cuando tú tienes conocimiento, pero no tienes ciencia. Porque tú te leíste la Biblia, leíste el Antiguo Testamento, viste que aparecía por ahí maldiciones generacionales, y luego en el día de hoy llegas y sales supuestamente con palabra de ciencia o como profeta y le dices a la gente, es que lo que pasa es que tu problema se debe a una maldición generacional. Eso es no tener ciencia, Mm, porque está negando la redención que es en Cristo Jesús. Señor, Entonces, bueno, pues si lo ven en el espíritu y ven la gloria de Dios allá adentro y dicen que es una maldición generacional, están negando la redención, están negando a Cristo en mí la esperanza de gloria, están negando la nueva criatura que está bendecida con toda bendición espiritual. ja, Entonces, eso de las maldiciones generacionales es un ejemplo de mala ciencia o mm, falsa ciencia. pasa ciencia. Es como los fariseos, ¿ves? Es como los fariseos que podían tener la ley, pero le están cerrando la puerta, le están poniendo una traba para que la gente entre en la libertad que tiene en Cristo Jesús. Es decir, Jesús nos redime la maldición de la ley con todas las implicaciones que tiene esa frase. Y resulta que se para un fariseo en la puerta a decirnos, cuando queremos entrar a los pastos delicados, a nuestra comunión con el Padre, nos dice, uy, no puedes porque tienes una maldición generacional y uno todo ignorante como ovejitas de que hay en la puerta. ¡Oh!
no, no puedo, ¿cierto? Lo lo Sí, detienen de la comunión con el Padre. Entonces, esa es una mala ciencia, ese es un buen ejemplo, un ejemplo típico de por qué los creyentes no están heredando, porque habíamos visto la vez pasada que las herejías nos impedían heredar el reino. Entonces, esa es una buena manera de entender cómo la mala ciencia, un don mal enfocado, se vuelve una doctrina falsa sí. y empieza a restringir a los creyentes de los delicados pastos y la comunión con el Padre y de todas las bendiciones que ya nuestro Padre Celestial desató. Entonces, esa es una así muy popular. Y tú puedes encontrar profetas que dicen, oh, es que estoy viendo que tienes una maldición generacional y para romperla tienes que hacer un pacto. Uf, Entonces, vio mal, todo lo vio mal. Y uno como ovejita, como no tiene entendimiento, entonces uno dice, oh sí, debe ser que tengo una maldición generacional y uno no se está viendo como realmente es. sí. Limpio, santo, justo y sin mancha. O sea, Poderoso, delante de Dios, vestiduras blancas. O sea, poderoso. ¿cuál maldición generacional? Si es que naciste de nuevo, te dieron un nuevo espíritu, o sea, todas las cosas viejas pasaron, Uf, fuiste redimido. Entonces ahí están diciendo que la redención en Cristo no poderoso. es tan redentora, sino es ahí más o menos redentora, ¿no? Entonces, Mm, ese tipo de enseñanzas son falsas. A la sí, luz del Evangelio de Jesucristo es una enseñanza falsa, pero popular en las iglesias cristianas. sí. Entonces, pues eso es básicamente lo que podría compartir de ciencia. Yo sé que uno se puede extender montones, pero paso a la palabra de sabiduría. Entonces, la sabiduría, obviamente, nuestro Señor Jesús, él era tremendamente sabio. Dice que era mejor oírlo a él que oír a Salomón, ¿cierto? Sí, Uf, él lo dijo en alguna ocasión. Pero entender qué es sabiduría, pues nos ayuda para saber cómo era que Jesús lo hacía. Cuando hablamos de ciencia, entonces pues ya entendemos cómo lo hacía Jesús, porque él es en esa corrección que él hacía continuamente de la doctrina para mostrar cómo era de verdad su Padre Celestial, cómo era de verdad una comunión con él, cómo era de verdad orar. Entonces él estaba usando ciencia, ¿ok? Entonces uno puede leer ya los evangelios y uno dice, uy, por aquí hay ciencia, ciencia, uy, mucha ciencia, ¿cierto? Y nos ayuda a entender muchísimo esto, y también Pablo, bueno, y sabiduría, pues la sabiduría de por sí, creo que Salomón está descrito como en el Antiguo Testamento como una de las personas más sabias, o sea, Salomón pidió sabiduría y le fue dada sabiduría. Y hay cosas interesantes en la sabiduría. Entonces, cuando empieza el texto de Proverbios, se escribe así, Salomón dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y uf, cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, uno puede entender varias cosas. Primero, que quizá tú sabiendo el Evangelio, tú, digamos, recibiendo el mensaje del Evangelio, no se has entendido en absolutamente todas las cosas que pueden haber alrededor, pero la sabiduría te permite vivir con prudencia en este mundo, no hacer locuras, para mantener tu vida, para preservarla, para no caer en, digamos, en errores, para mantenerte en una buena comunión con tu Señor. Entonces, sabiduría, ¿dónde podríamos poner? Bueno, Jesús muestra sabiduría de muchas maneras. Una de ellas es cuando lo van a matar, lo quieren matar los judíos, entonces él decide no ir a Jerusalén. O mm, sea, fíjense ustedes, porque él sabía es que mi tiempo no se ha cumplido, entonces no voy por allá. Entonces la sabiduría está muy ligada al propósito de Dios en nuestras vidas, a todo lo que podemos hacer mientras estamos en este cuerpo y en cómo lograr. La sabiduría nos permite hacer esas cosas. Entonces Pablo mismo, así como Jesús que lo querían matar, entonces esquivaba a los fariseos, también Pablo cuando lo iban a matar, entonces Pablo estaba en el templo y el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, tienes que irte de acá porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí.
Entonces Pablo no entra con esa mentalidad un poco de como, ay, pobrecito yo, ¿cierto? O no, moriré por ti, Señor, sino que dice, pues es que me conviene irme, ¿no? O sea, Claro, vámonos y se fue. sí, Y señor. también escapa del rey que lo quiere matar en una ciudad. Entonces él dice, vamos a ver cómo me escapo, porque es que el evangelio yo lo quiero predicar y lo tengo que predicar. Y se mete en un canasto, se baja por el muro de la ciudad y se va. Y muchas veces escapa de esa manera, ¿cierto? O sea, no fue una sola vez. eh, Él utiliza sabiduría con un propósito, el propósito de predicar las buenas nuevas, de preservar su propia vida, de hacer las cosas lo mejor posibles para el reino. Sabiduría también puede estar en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes, está José, entonces el faraón busca a alguien que sea lleno de sabiduría. ¿Y a quién tiene? Pues tienes a alguien que tiene un don, que es interpretación de sueños, que también es profeta, o sea, José mismo se define como profeta, y él lo que tiene es una sabiduría para entender los tiempos y saber qué hacer en cada circunstancia. Entonces, entender los tiempos es algo que proviene de la sabiduría de Dios que es impartida por el Espíritu Santo. Ahorita pasamos lo de la pandemia o estamos todavía ahí con esto del virus. Entonces, ¿quién nos estaba dando sabiduría para movernos en este entorno que es difícil, ¿no? Con todas estas cuestiones sanitarias, ¿quién nos podía guiar de a dónde ir, dónde no ir, qué comer, qué no comer? El Espíritu de Dios, Sí, para preservar nuestra vida, poderoso. para no hacer tonterías y no morir antes de tiempo, ¿cierto? O sea, pues era la sabiduría que venía del Espíritu de Dios Señor, qué para que poderoso. dejáramos de ser un poco tontos, ¿no? Y que nos diera cordura y también nos impartía otras cosas. Yo creo que estar aquí, pues en la ciudad fueron muchos días de encierro, meses, y con una de mis hermanas compartíamos que para nosotros no fue realmente tan difícil porque a nosotros llegó una especie de paz, como que todas esas ganas de salir pues por el mundo y recorrerlo y hacer cosas y vivir afuera como que se desapareció, como que no estaba. Entonces uno no se sentía para nada perturbado, el día se pasaba normal, uno podía hacer sus cosas, se inventaba otras cosas por hacer, pero no estaba esa cosa tan agobiante que muchos sí tenían, que muchos se desesperaban y decían, es que tengo que salir a la calle, ya no me aguanto más, y iban y se contagiaban y 2 semanas en la clínica, o sea, ¿cierto? Entonces, el Espíritu de Dios nos imparte todas esas cosas, tanto el entendimiento como una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿ves? Sí. Entonces, el Espíritu Santo sigue estando ahí, eso es innegable. Y la sabiduría, pues sigue estando, ¿cierto? Eso no nos la pueden quitar, definitivamente no nos la pueden quitar. Está con nosotros para siempre porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, de la sabiduría, creo que es bueno entender eso que también sirve para cosas cotidianas, sirve para, eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios pedía que se buscaran personas que fueran llenas de sabiduría para hacer todos los trabajos propios del templo, que fueran entendidos en esas cosas. Entonces la sabiduría también es un don que nos permite entender cosas técnicas. Curioso, ¿no? Pues en un mundo de tecnología, pero la sabiduría también nos permite eso. Eh, pues nosotros tenemos como una hipertecnología, pero yo digo en el tiempo de los apóstoles, cuando estaba eso propuesto, sabiduría yo creo que también podía ser de muchas maneras, ¿no? O sea, eh, la forma como podían ellos ser sabios era cómo hacer sus recorridos, porque las carreteras pues no son como las de nosotros, ¿cierto? Ujú. Entonces cuando tienen que llevar un mensaje de un lado a otro, pues eso era básicamente a pie, tenían que hacer unos recorridos, entonces cuándo salir, cuándo parar, en qué posada detenerse. Es que recuerden que Pablo los recorridos que hacía muchos eran a pie. Entonces él decía que había peligros de ladrones. La sabiduría le podía decir, pues tienes que salir antes o sal después o viaja en tal momento. Para eso sirve la sabiduría. La sabiduría sí es sobrenatural. Luego tenemos el Poderoso. discernimiento.
Entonces el discernimiento que podemos decir es una unción especial para percibir si las acciones, palabras y motivaciones de una persona son de origen divino, satánico o humano. Este discernimiento se presenta para actuar en el espíritu, trayendo libertad y victoria. ¿Cuál es el caso donde uno podría ver a Jesús usando estos dones? O sea, es que si uno ve a Jesús usando estos dones o operando en estos dones, le va a quedar muchísimo más fácil entenderlos. Y le queda mucho más fácil qué esperar del Espíritu de Dios que mora en uno para uno ser guiado. Si uno espera solamente, como hablábamos hace un rato, que la palabra de ciencia es pues ver todos los pecados de la gente, entonces fíjate, uno puede caer en un problema grandísimo, porque uno empieza a hablarle del pecado a la gente y no de la gloria de la redención, y eso es un desafuero tremendo. Entonces en el discernimiento muchas veces también hablan de lo mismo. Nos hablan de, es que estoy discerniendo que este es un pecador y que este es esto y que es lo otro. Creo que no va por ahí, pero sí nos deja movernos con más libertad para algo que Douglas decía al inicio, que era con quién puedo compartir yo el púlpito, a quién puedo dejar yo que hable. El discernimiento de espíritus nos permitiría eso. Hay un pasaje en Mateo 22:15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, es decir, estaban maquinando una trampa contra Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y aquí entra Jesús, operando en los dones del Espíritu. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces, fíjese que el Espíritu de Dios nos deja ver cuando las intenciones de alguien son genuinas, cuando hay una palabra o una pregunta que parece cristiana, pero en realidad está llena de veneno, ¿no? Para hacerlo caer a uno, porque eso era lo que quería, ¿no? Sorprenderle en alguna palabra. Entonces, muchas veces puede pasarnos, sobre todo cuando uno está ya como compartiendo el evangelio. Bueno, y aunque no, también a las ovejitas les puede pasar que se ponen a hablar del evangelio, entonces dicen que son cristianos y los amigos malos, los familiares ahí un poco retorcidos. A ver cómo hacemos caer a este, a ver qué le decimos, ¿no? Para que caiga. Entonces uno puede percibir por el Espíritu Santo si ellos quieren de verdad oír las buenas nuevas o si simplemente están haciendo algo para desacreditar en qué has creído tú, para desacreditar tu fe o para, digamos, menospreciarte o para negar quién eres en Cristo. Y uno puede tener entonces unas conversaciones muchísimo más sabias, más genuinas, si uno utilizara este don. Sí, yo recuerdo que por un tiempo estuve colaborando en un centro de rehabilitación. Entonces era para drogadictos y los drogadictos desafortunadamente se vuelven muy manipuladores y ellos primero te estudian, ¿no? Entonces, a ver qué dice él, cómo hace las cosas y luego tratan de sacar provecho de ti. Entonces empiezan un poquito con halagos, así como vienen aquí estos fariseos un poquito con halagos y tratan sacar algo de ti, o ya sea dinero o algunos privilegios especiales, pues si uno está como en algún lugar de autoridad, entonces quieren congraciarse contigo eh, para que les des algo, ¿cierto? Algo que ellos quieren. Entonces era muy importante desarrollar como esa habilidad a ver quién era genuino y quién te quería poner una trampa, porque la trampa podía ser muy sutil y podía ser como, préstame las llaves para ir a comprar algo, ¿cierto? O quieres que te traiga algo de comer, entonces sí, bueno, entonces préstame las llaves y ya vuelvo. Iban y le sacaban una copia de las llaves de las cerraduras y después, cuando uno no estaba, se iban, ¿cierto? O sea, eran tramposos, eran tramposos. Entonces uno tenía que ser muy entendido y yo creo que ese don funciona, porque uno muchas veces podía percibir que aunque
esta persona se comportara muy bien, supuestamente había hecho progresos, lo que tenía en el corazón realmente era escaparse, era irse, porque nada le importaba, su rehabilitación misma no le importaba. Él lo que quería era seguir consumiendo y estaba solamente viendo, calculando cómo al irse se robaba también algunas cosas del centro de rehabilitación, o se iba con dinero. Entonces uno tiene que ser, digamos que uno entendido en qué puede ser este don de discernimiento, porque lo hace a uno más seguro, más fuerte, lo protege, ¿cierto? Lo protege, uno deja de ser como un poco ingenuo, entonces lo va a proteger, lo vuelve a uno, como dice Proverbios, como sagaz, ¿cierto? Sí. Pero es una sagacidad en un buen sentido, no es maliciosa, sino es en un buen sentido. Entonces, yo creo que ese don es uno bien importante que ha sido menospreciado. ¿Por qué digo que ha sido menospreciado? Porque los cristianos nos enseñan muchísimo acerca del sometimiento, la sujeción, ¿cierto? No digas nada, no pelees, no, nada, mejor dicho, anúlate. Y el discernimiento ayuda montones, ya está presente en nosotros y ayuda montones cuando uno está escuchando predicaciones malas, ¿cierto? Pero le dicen, oh, este es el pastor más importante de los Estados Unidos, tienes que oírlo a él. Y uno se sienta y algo allá adentro le dice, eso no es. Pero como a uno no le enseñan que uno tiene esa capacidad, porque el Espíritu de Dios está en uno, entonces uno se queda sentado ahí, apaga la voz del Espíritu y empieza a sustituir lo que el Espíritu te quiere dar por un poco de información que básicamente es basura. Y uno empieza a atesorar la basura, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces uno ama la basura que le predicaron el domingo, ama la basura que le predicó el profeta que vino de Estados Unidos, o yo no sé, la ama. Y lo que dijo el Espíritu Santo es, oye, eso está mal, vete, tiene un espíritu de error tremendo. Entonces uno lo apagó. El discernimiento de espíritu es más importante de lo que uno puede creer, porque a uno lo puede liberar realmente de falsas doctrinas. ¿Te has entendido? ¿Cierto? Es lo que logra. ¿Qué otro don tenemos por aquí que podríamos compartir? El de profecía puede ser uno bien interesante, porque la profecía pues muchas veces se ha entendido también un poquito mal, ¿no? La profecía es como todo lo malo que puede venir, y la profecía nosotros ya sabemos que no es tan así. Entonces la profecía tiene unas cualidades. La profecía, la verdadera profecía, dice en Primera de Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces Oh, esas son las tres características de la profecía. La profecía que te dice es que este virus lo mandó Dios como castigo por la impiedad y la iniquidad del mundo. Eso no sería real, porque no te está edificando, no te está exhortando y no te está consolando, ¿cierto? No, ¿qué consuelo va a haber ahí? O sea, ninguno. No, eso no es profecía, eso es una mala imagen de Dios que se está, digamos, camuflando, pues como un mensaje del adversario para desfigurar a Dios, sí. y no te está dando ninguna capacidad para responder de manera positiva ante una situación difícil. Entonces eso no sería técnicamente profecía. La profecía te tiene que exhortar, pero pues la gente creo que no entiende mucho qué es exhortar. Esa es la palabra difícil, ¿cierto? Entonces, exhortar es, eh, exhortar, ¿qué quiere decir? Dice, estar cerca, alentar, que proporciona ayuda, que alivia la carga, que reconforta, que da ánimo, que tranquiliza, que calma. O sea, cuando uno ve exhortar, entonces, oh, entonces esto es distinto a exhortar. O sea, que Sí. me digan que el virus lo mandó Dios, eso no es exhortar. Que me digan que fue por la maldad, eso no es exhortar, porque no te está dando calma, no te reconforta. No pasa nada de lo que debería pasar con la exhortación. Sí, sí, sí. La exhortación, hay una manera de verla, es que la exhortación, entendiendo que estamos unidos en Cristo,
la exhortación lo que nos permite es mantenernos unidos a Cristo, es decir, andar en el Espíritu. Entonces, cuando te dicen exhortación y te empiezan a citar, no, es que usted no ha diezmado, es que usted no viene a la iglesia, es que usted, todo el listado de lo malo, pues eso no te está manteniendo unido a Cristo. De hecho, lo que está propiciando es una conciencia de pecado. Y el pecado separa, ¿cierto? Nos separa de Dios. Ajá. Entonces, ese tipo de exhortación no es exhortación, es una falsa exhortación. En realidad te está separando, en lugar de reconocer la unión con Cristo, lo que está haciendo es cortarla. Es una exhortación pésima, ¿cierto? Es Sí, terrible. O sea, sí, sí. yo digo que no es ni de la carne, sino que y eso ya raya en lo satánico, porque ¿quién nos quiere separar del amor que es en Cristo Jesús? Pues nos quiere separar el adversario, el único que está interesado en eso es Él. Sí. Pero Dios está trabajando por el Espíritu Santo en mantenernos unidos y pegados a Él continuamente. Entonces la profecía tiene esa capacidad, la capacidad de mantenernos unidos a Cristo. Hay un pasaje bien interesante en Hechos 15. Hechos 15 es uno de mis pasajes favoritos de Hechos. Y es porque ahí se reúnen, están los judaizantes, ya habíamos hablado de eso. Entonces están los judaizantes que son cristianos que están diciendo es necesario que los gentiles se circunciden y cumplan la ley de Moisés para ser salvos. Y lo que sucede ahí es que el Espíritu de Dios a través de Pedro dice, no podemos ponerle una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Sí. O sea, eso no puede ser así. Entonces, después de que establecen qué es lo que deben hacer los gentiles, que son cuatro cosas, o sea, que se abstengan de ahogado, de los ídolos, de fornicación y de sangre. Son cuatro cosas. Dice, y bien, porque creemos que el Espíritu de Dios purifica sus corazones, entonces no necesitan ustedes oír el mensaje de la ley. Sabemos que el Espíritu de Dios va a actuar poderosamente para purificar sus corazones, pero cuídense de esto. Y después de eso, entonces, le encargan a unos personajes bien interesantes, a Judas y a Silas, que lleven el mensaje. Dice, vamos a ir por todas las iglesias que estos judaizantes han perturbado y vamos a llevar el mensaje de verdad, el de las buenas nuevas. Entonces lo que hacen es reconfortar a la gente. Profetas, estamos hablando de la profecía, se van realmente a consolar, a exhortar y a edificar. Poderoso. ¿Cuál es el mensaje básico que llevan? No necesitan la ley de Moisés para ser justos delante de Dios. El Espíritu que mora en ustedes los perfecciona, los santifica. Entonces, la respuesta es una respuesta de reconozcamos la unión que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo. Reconozcámosla en lugar de andar en los preceptos de la ley. Uno es andar en la carne, el otro es andar en el Espíritu. Entonces el profeta que exhorta te ayuda a reconocer curiosamente que tú puedes tener una buena relación con Dios sin cumplir la ley, por medio del Espíritu de Dios que está en ti. Poderoso. Creo que ya se nos cumplió la hora. Esto sería como, sí, podríamos terminar ahí, ¿cierto? Bueno, en realidad sí podríamos seguir más, pero hemos hablado tanto y creo que esto era como lo más importante que podría compartirles. Poderoso, poderoso. Mira, antes de seguir, bueno, podríamos seguir con los dones más, un poco más de los dones la próxima semana, si tenés tiempo. Bueno, sí, sí, Okay, sí se listo. puede completar, sí. Listo, muchachos, la próxima semana tenemos con la continuación de los dones, pero vamos a ir a comentarios. Y yo sé que hay cosas interesantes porque digamos, quiero dar un ejemplo bíblico de el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque eso es tan importante. ¿Ustedes se acuerdan de el apóstol Pablo cuando iba predicando, no me acuerdo el lugar, pero iba predicando por algún lado y de repente aparece una muchacha y la muchacha comienza a decir
este es un hombre de Dios, este es el varón de Dios, este es de Dios, este es el mero mero, ¿verdad? ¿Verdad? El mejor de todos. Entonces, aquí viene la parte interesante del discernimiento de espíritus. Yo les aseguro que la gran mayoría de pastores, de gente que conozco, que están en televisión o en radio, en las iglesias, de seguro la nombran como la secretaria de comunicaciones, la nombran como la directora de la campaña, ¿verdad? De los congresos que hacen, la nombran como la, ¿qué dijo Débora? ¿Qué dijiste? ¿Cómo qué? La directora de oración. Mire, la nombran, yo sé, no sé, como el brazo derecho del pastor, ¿verdad? Porque esta mujer es como, wow, esta mujer sí reconoce, me imagino, ¿verdad? Que algunos dirían, esta Tiene mujer, espíritu de don de sabiduría o de ciencia. sí, o sea, esta mujer sí sabe quién es que yo soy un hombre de Dios, aleluya. Y búsquenme más de estas personas, búsquenme más de estos porque los quiero alrededor mío, ¿sí? Pero poderoso. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, vuelve a verla y la calla. Santo Dios, es poderoso. La calla y le saca el espíritu inmundo que estaba en ella. Poderoso. ¿Sí? La libera de esos demonios que ella tenía. Y algunos van a decir, pero ¿cómo? ¿Un demonio haciendo publicidad del apóstol Pablo? Sí. Pero ¿sabe qué era? Para enaltecer la carne, ¿sí? De las personas. Son como para, yo soy el enviado. A mí me envió Dios y ustedes me tienen que escuchar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, hey, vete, ¿sí? Deja a esa mujer en paz. Poderoso. Y a veces nosotros no pensamos en esas cosas. Y algunos pastores, de verdad, hermanos, se los digo. Y yo sé que algunos pastores van a escuchar esto después y van a entender de lo que estoy hablando. Muchos han sido engañados. Conocí un pastor hace unos años que la actitud de él era muy linda. Era una persona muy cariñosa, muy tranquila, muy linda la persona y todo. Cuando yo conocí a esta persona, él defendía su llamado pastoral, ¿sí? Me decía, Douglas, yo soy pastor. A mí Dios me llamó para ser pastor. Pero un día, me dice, un día apareció una profeta y dijo, tú eres apóstol. Y me señaló y me dijo que yo era apóstol y esto y lo otro, y que Dios me había puesto para dirigir a un montón de personas y todo. Y yo le dije, ¿y qué hiciste cuando esa persona dijo que tú eras un apóstol? No dije nada. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, eso fue como hace un año, o un año, un poco más de un año. Y le digo, ¿y no has aclarado eso a la congregación? No. ¿Y sabe qué pasó un año después de que nosotros nos fuimos? Un año después de que él me contó eso. Se autoproclamó él mismo apóstol. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy hablando? Le dijo una mentira, él creyó la mentira, fue engañado y ahora la actitud de él como apóstol, que lo vamos a verlo en 2 Corintios, lo que es verdaderamente el apostolado, y entonces ahora cambió, ahora es malcriado, ahora no respeta a nadie, él es el super pastor, super apóstol, el super no sé qué. Ahora todos tienen que traerle cosas, él quiere carro nuevo porque ya es apóstol, ya el carrito que tenía ya no le sirve, ahora todos los años quiere un carro del año, y entonces quiere una mejor casa, quiere un mejor salario, y todos tienen que servirle a él. Y eso es todo completamente aberrante con respecto a la verdad de las escrituras, de lo que es una persona al servicio del pueblo de Dios. Entonces, con el discernimiento de espíritus, yo le garantizo que
evitaríamos un montón de esas situaciones. Con el discernimiento de espíritus, pastores evitarían que la gente llegue al púlpito a hacer un desastre. Conozco, miren, pastores, conozco evangelistas que han llegado, y cuando hago así es como, ya saben, ¿verdad? Entre comillas, gente que se autoproclama, ¿verdad? Gente que ha llegado y se ha llevado muchachas de las congregaciones, predicadoras, disque profetas, se han llevado hombres de las congregaciones para sí mismos. ¿Sí? Sí, señores. Discernimiento de espíritus. Había un pastor que yo, por eso dije al principio eso, que yo a veces tengo que cuidarme de con quién se me relaciona, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema de sentarme con alguien, ¿sí? Con un creyente, sentarme con esa persona y compartir y todo, no. Pero es de con quién te relacionan, ¿sí? Había un pastor que yo estaba impresionado y desde que yo lo vi la primera vez, con solo sus actitudes, ¿sí? Yo dije, no. Y conste, yo sé que Jesús era llamado el amigo de pecadores, ¿sí? Porque él andaba con Zaqueo, con un montón de, ¿verdad? De publicanos y gente que los religiosos consideraban malas personas. Y por eso se les llamaba como el amigo de pecadores. Pero eso es diferente. Lo que le estoy hablando es de que cuando alguien dice ser, lo que vimos, ¿se acuerda la vez pasada? Que cuando dicen ser creyentes, dicen ser hombres de Dios y tienen ciertas actitudes, mejor no se reúnan ni con ellos, decía, creo que el pastor Henry en un tiempo. Y entonces, una de las cosas que yo observé y fue muy interesante, este pastor tenía él la manera en que él miraba a las hermanas de la congregación, ¿sí? A las pastoras, a las demás compañeras, la manera en las que las observaba. Y incluso él tenía esa cuestión, él tenía en su congregación, lo más fuerte de su ministerio en la iglesia era las danzarinas. Y yo por eso, a partir de ahí, yo como dicen, le hice la cruz, ¿verdad? Porque lo de él era las danzarinas. Yo no sé, era una locura por las danzarinas en la iglesia, ¿sí? Era una cuestión loca. Y él era como, nadie podía tocarle a sus danzarinas. Nadie se podía meter con las danzarinas, ni la esposa. Él era quien dirigía las danzarinas. Imagínense. Cómo danzar, qué danzar y toda la cuestión. Y al final, ¿en qué quedó? En lo que la mayoría quedan. Terminan, fue acusado de violación y de haber embarazado a una muchachita de 13 años, danzarina. Y nadie sabe lo demás, o sea, nadie más sabe, pero sí fue algo que se dio en la ciudad donde yo estaba y fue acusado y lo que llegó fue a una conciliación y le pagó los costos, reconoció al niño, ¿verdad? Y reconoció los costos del embarazo de la muchacha y la paternidad que tiene que pagar él, una cantidad por mes. Y ahí quedó todo. Pero, ¿saben? Siguió en lo mismo. Pero es esa parte del discernimiento espíritu. Y conste, no estoy hablando de malicia, de tener un espíritu, una cuestión maliciosa. Discernimiento de espíritus no es malicia, no es ¿cómo le dicen de las mujeres? Que las mujeres tienen un sexto sentido. No estoy hablando de eso, es discernimiento de espíritu. Que hay algo incorrecto en la actitud y en la manera en la que las personas hacen ciertas cosas. Y eso fue algo, bueno, terrible para la predicación del evangelio, porque todos decían que los pastores eran eso, hacían esas cosas, ¿sí? Y entonces tuvimos de alguna manera que pues mantenernos un poco alejados de eso. Lo otro que quería comentarles era con respecto a los don de profecía. Hay una corrección que tuvimos que ir haciendo. Yo no sé si les conté eso, pero hace unos años estuve en una iglesia en otro país y nos tocaba hablar acerca de los dones, acerca de los mismos dones del Espíritu y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, de repente, una señora comenzó a profetizar y comenzó a profetizar y profetizar. Normalmente, yo me acuerdo, miren,
hermano, y no es que no sabemos, sí sabemos y sí se ha predicado, ¿sí? Porque los pastores, cuando hablan de los profetas y todas esas cuestiones, siempre hablan. Pero cuando llega el momento de que alguien da una profecía, se volvieron todos mudos. Nadie dice nada y todo el mundo se pone de rodillas y todo el mundo dice amén a lo que alguien profetizó. Pero resulta ser que el mismo apóstol Pablo, que escribió todas estas cosas de la profecía, dijo algo muy importante, que cuando se profetiza, que hay algo que hay que hacer, ¿sí? Y es juzgar la profecía. No a la persona, no está hablando de que juzguen al profeta, no, juzguen la profecía. ¿Y cuántos de nosotros estamos acostumbrados a hacer eso? Sino que vienen profetas, por ejemplo, profetas en la tele, profetas ahora en todas esas redes sociales, aparecen profetas de todo. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Todo el mundo se queda callado y todo el mundo escucha y aleluya y amén y todo. Incluso han profetizado falsedades, como decía Jorge, ¿verdad? Que de repente profetizan cada tontera, incluso profecías que hablan negando la eficacia del poder de Dios, del poder sanador, del poder libertador de Dios, ¿sí? O de la obra redentora de Cristo. Imagínense qué profecías que hablan más de Satanás que de la obra de Cristo. O sea, Cristo no hizo nada. O sea, el diablo anda vivo y coleando, vivito y coleando y haciendo desastres como él quiere y la obra de Cristo no, Jesús no hizo nada. O sea, el diablo que está derrotado, el diablo que quedó en cero, que sin poder, sin nada, él anda como victorioso. Y Cristo, que fue el poderoso, nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua a confesar que Él es el Señor, al que Dios el Padre le dio toda la autoridad, lo exaltó hasta lo sumo. ¿No tiene poder alguno? ¿Cómo? Y usted escucha esas profecías tan raras como el diablo anda aquí, que el diablo y que el no sé qué, y que no. Juzguen las profecías, pastores. Juzguen las profecías de cualquier persona que se levante en la congregación. Juzguen las profecías. Tienen la autoridad para hacerlo. Y eso lo vimos hace unos meses atrás. Juzguen las profecías. Tienen la autoridad para hacerlo. ¿Sí? No se dejen engañar. Y creyentes, estoy hablando de los creyentes, no los pastores ahora, estoy hablando de los creyentes. Aunque su pastor se levante y profetice, juzgue lo que el pastor habló. Debe ser así. Debe ser juzgado lo que se habló, dizque de Dios. Si usted dice, Dios dijo tal cosa, júzguenlo. Tienen que juzgarlo. No se deje llevar solo porque así dice el Señor. Y no se deje llevar solo porque habló un poco enredado en la lengua. ¿Sí? No. Júzguenlo. Y yo estaba en esa iglesia y esta señora comenzó a profetizar algo. Así que yo dije, bueno, vamos a aprovechar que como estamos aprendiendo sobre los dones y especialmente el don de profecía, vamos a aprovechar y entonces vamos a juzgar la profecía. Mire, cuando yo dije eso, el hijo de la señora se levantó y que me iba a pegar porque yo me atreví a juzgar lo que la mamá dijo. Ahí dijo, ella dijo que es de Dios. ¿Cómo usted va a juzgar eso? Le digo, sí, porque es que tengo la autorización de Pablo, del apóstol Pablo a hacerlo. Y el pastor todo temeroso ahí, está temblando el pastor ahí porque decía, ¿en qué me está metiendo Douglas, verdad? Pero sí, hicimos eso. Oigan, escuchen, el 98% de la congregación estuvo de acuerdo de que lo que dijo esa profecía, lo que dijo esa señora, no era de Dios. ¿Ah? No era Dios quien había hablado. Oiga, el 98, los únicos que estaban de acuerdo era la señora y el hijo, eran los únicos. Porque aún el pastor llegó y dijo, wow, o sea, el enemigo, el adversario lo que quiere es que yo me enfoque en otra cosa y no en lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar el evangelio. Vea qué tremendo. Así que tuvimos ese aprendizaje. El pastor me dijo, Douglas, qué importante es que aprendamos a hacer estas cosas. Qué importante, porque yo siempre he predicado de los dones, pero nunca había conectado una cosa con otra, como hoy, que hoy tuvimos una conexión poderosa de tantos dones con revelaciones poderosas del Espíritu, los dones y la revelación, los dones
y el conocimiento, los dones y la sabiduría. Poderoso, poderoso. ¿Y cómo debemos de mantener eso? Don Henry y doña Laureta. Gracias, Douglas. Gracias, Pastor Jorge. Magistral. Saludos a los demás pastores y hermanos que nos acompañan en esta sala hermosa. Y realmente estamos hablando. Yo estoy disfrutando montones esta mañana. Este tema es un tema muy, vamos a ver, muy relevante. Tiene una suma importancia para nosotros porque yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sala hemos crecido en un ambiente pentecostal y esto no nos es conocido a nosotros. Y en medio de lo que conocemos, hay muchas cosas que se nos enseñaron y muchas prácticas que vimos y que vivimos y que experimentamos, que ahora a la luz del conocimiento y el entendimiento que Dios nos está dando por su Espíritu, cuando estamos revisando las Escrituras, esto nos va llevando, hermanos, a que tenemos que ir redefiniendo no los dones, sino redefiniendo un poquito lo que es el ejercicio y la manifestación de esos dones. Sí, señor. Repito, no hay que redefinir los dones son los dones del Espíritu, son los dones del Padre como regalos al cuerpo de Cristo, pero sí redefinir un poquito lo que son el ejercicio y las manifestaciones, porque nosotros a lo que nos gobierna ahora es el nuevo pacto. En el antiguo pacto habían ejercicios y habían manifestaciones. Entonces, si nosotros no sabemos comprender que ahora en el nuevo pacto el ejercicio y las manifestaciones no tienen el mismo significado que tenían cuando se ejercieron en el antiguo pacto, entonces vamos a tomar esos elementos y quererlos aplicar aquí en el nuevo pacto. La obra de la cruz hizo un cambio. La obra de la cruz, la relación de Dios con nosotros o con el hombre, cambió de una manera total. Entonces, nosotros ahora podemos entender y podemos comprender que en ese ejercicio y esa manifestación de esos dones dentro del contexto que nos gobierna, que es el nuevo pacto, estos dones, hermanos, sacan al Cristo que está depositado dentro de nosotros. Todo don va a apuntar hacia eso, al Cristo que Dios depositó dentro de nosotros. Aparte de eso, esas manifestaciones y esos dones también va a exaltar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, lo que se consumó, los dones lo van a apuntar, lo van a sacar, lo van a poner en relevancia. ¿Para qué? Para edificación y perfeccionamiento de todos los santos. Esa manifestación y ese ejercicio también va a exaltar siempre y va a apuntar a lo que yo soy en Cristo. O sea, mi identidad de hijo va a ser afirmada. Eso es lo que Dios va a sacar de mí. Esa manifestación es ahí donde ella va a trabajar. Entonces, los antiguos tenían una revelación que usted y yo no tenemos, porque Cristo no había sido revelado, estaba escondido, era un misterio. Estaba escondido ¿en qué? En sombras, tipos, figuras, eventos, lugares, acontecimientos. Cristo estaba escondido, no les había sido revelado. La promesa era que el misterio iba a ser revelado, pero ahora Cristo vino, su presencia habita dentro de nosotros, entonces los dones al manifestarse van a sacar a ese Cristo que está dentro de nosotros, va a manifestar esa identidad de lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la obra consumada en la cruz? Esos dones van a apuntar hacia eso. ¿Qué es lo que hizo Dios en la obra de la cruz por el ser humano? El Espíritu Santo los va a llevar a mostrar qué es lo que hizo Dios, los beneficios que se derivan de esa obra, los dones y las manifestaciones van a apuntar hacia eso. Entonces, con este conocimiento, ahora vamos a comprender
cómo es que esos dones deben de ser utilizados. Pero para esto, hermano, tenemos que llenarnos de conocimiento. Tenemos que ser gente entendida para poder operar dentro del contexto que Dios ya nos puso. Nuestro contexto, ¿cuál es? No es el viejo pacto, es el nuevo pacto. Por eso muchos toman elementos del antiguo pacto y dicen, no, es que Dios dice esto, que va a pasar esto y esto y esto, y es que Dios dijo esto y le vendrá una maldición, vendrá una enfermedad, va a matar a su hijo. Eso fue dicho en un contexto, en un tiempo y un momento en que era necesario hacerlo de esa manera, pero ahora Dios en su nueva relación que establece con nosotros a través de la obra de la cruz, ahora Él exalta lo que Él hizo, va a exaltar esa identidad de hijo que tenemos, va a exaltar esa presencia que tenemos nosotros, porque al fin y al cabo ese es el propósito de los dones, para provecho, para edificación, para consolación y perfeccionamiento de los santos. Así que, hermanos, este tema es interesantísimo, pero hay que seguirlo afinando. Tenemos que seguir abriendo nuestro entendimiento para operar de la manera más apropiada para beneficio del cuerpo de Cristo. Bendiciones, amados. Poderoso. Poderoso, Henry. Y ahora que decís eso, de ese crecimiento, en ese conocimiento, a muchos creyentes, incluso pastores, cuando no eran, digamos, cuando estaban comenzando su caminar con el Señor y todo, eran exactamente lo que decía Jorge. Nos convertimos como esas ovejas, eh, o sea, que llegamos y el portero, los porteros que estaban ahí, porque si hay unos porteros en las congregaciones normalmente, unos porteros que quieren como que, ¿verdad? Ponerle por aquí, o sea, por este carril, aquí no se sale de este carril, este es el carril de aquí. Incluso en algunas congregaciones que he llegado, me han dicho que hemos llegado a ayudar, me dice, bueno, esta congregación se mueve así, ¿verdad? O sea, y no aceptamos otra cosa. Aquí, por ejemplo, usted encuentra un lugar donde sentarse y se tiene que sentar siempre ahí. Y yo sé, pero ¿por qué? Es porque el pastor cuando está allá arriba sabe dónde está usted. Y si usted no viene, ya sabe que usted faltó. Sí, entonces, digo, no me puedo sentar en cualquier lado donde yo quiero. Pero bueno, algunos crecieron así y entonces ahora, como son pastores, hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Que hicieron con ellos. Entonces siguen como esa bola de nieve, ¿verdad? Y se va poniendo peor porque no solo hay eso, sino que agregan más cosas y todavía se vuelven peores, ¿verdad? Y uno está ahí, uno está ahí, uno está ahí. Y habían esas reglas que habían que seguir y entonces terminamos todos enredados porque finalmente ahora vale más lo que dice el pastor que lo que dicen las escrituras. Y aún si lo dijera fuera de las escrituras, eso no tiene ningún valor porque ahora las escrituras no tienen nada, ¿verdad? Algo que me gustó ahora es cómo los apóstoles, ¿verdad? Todo era conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, ¿sí? Y habían unos, ¿cómo se llama? Los hermanos de Berea, que tenían eran como, yo creo que en este tiempo los hubieran llamado rebeldes. En ese tiempo los hubieran sancionado, seguro, los hubieran expulsado de la congregación, porque dice que mira, dice, no le creían todo a todo mundo, así que ellos querían asegurarse que lo que se estaba diciendo era de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Y entonces yo creo que ese espíritu de los hermanos de Berea creo que no es muy gustado en estos días, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos de volvernos un poco más como ellos, ¿verdad? Sí. Así que, doña Laureta, ahí la veo toda cómoda, toda calientita y cómoda. El micrófono, eso. Bendiciones, mis hermanos, en este día. He gozado y estoy gozando con las enseñanzas, ¿verdad? Poderoso. Yo espero el jueves Sí, sí. para escuchar y gozarme con el hermano Jorge las enseñanzas, ¿verdad? Porque
está exactamente lo que estaba diciendo es bíblico, bien centrado. Ujú. Y una cosa que quería decir era que, por ejemplo, cuando yo creo, porque a mí me ha pasado eso, de que cuando yo recibí el Espíritu Santo viene con todo el paquete Ujú. de los dones. Porque yo siempre yo escuché a una hermana decir, es que yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de sanidad. Y le digo yo, ¿y de qué te sirve el don de sanidad cuando hay una persona que usted tiene que discernir el espíritu que tiene esas personas? Ujú. O de qué, entonces tenemos que usar el don en el momento que el espíritu le indica. Sí. Entonces, tengo tres ejemplos, ¿verdad? Si una persona necesita sanidad, el Espíritu de Dios le va a decir, ponga la mano sobre esa persona. Y si es para corregir algo, el Espíritu le va a indicar a uno, le va a decir exactamente lo que él quiere que uno haga. Estando en un lugar, una hermana me invitó a su casa. Y en la casa, cuando yo entré, una voz así, es el hijo mayor, no es ese, porque ella tenía un hijo mayor. Y entonces yo le dije a ella, ¿y a dónde está su hijo mayor? Esa pregunta yo se lo hice. Me dice, no, hermana, yo no tengo otro hijo mayor, este es el mayor. Entonces le dije a ella, pues yo no sé, algo raro, pero yo algo me está diciendo que usted tiene un hijo mayor. Ella empezó a llorar, y ella me dice, me jaló para un lado. Me dice, tengo que decirle algo. Porque lo que le voy a decir, solamente Dios y yo sabemos. Mi esposo no lo sabe. Pero yo estaba embarazada con mi primer hijo y él me dejó y se fue. Y yo aborté. Y ni mi madre ni nadie sabe, solo Dios y yo. Y ahora usted me viene a decir que yo tengo un hijo mayor que este. Sí. Eso es de Dios. Nadie más, hasta ahora lo estoy diciendo, ¿verdad? No estoy diciendo nombre ni nada. Sí. Pero eso que hizo a ella se liberó. Ella tenía eso por años y años y años en su espíritu y estaba atormentada con eso. Sí. El espíritu me demostró por el espíritu que ella tenía ese hijo mayor y ella pudo sacar eso Sí, y poderoso. liberarse. Por eso es que el espíritu nos da dones, no es no para avergonzar a la gente del púlpito. Entonces, de otra hermana que estaba engañando a su esposo. Pero ella yo no sabía nada, ella me llamaba hasta las 11 de la noche con sus problemas, con sus quejas y sus cosas. Y no, yo no entendía, yo la aconsejaba y ya después de un tiempo de estar aconsejándola, yo le dije al Señor, revélame qué es lo que cuál es el problema que ella tiene. Porque si tú no me lo revelas, yo no sé qué hacer.
Y Dios me reveló exactamente el problema que ella tenía. Así que cuando ella me llama y me dice, hermana, necesito hablar con usted a las 11 de la noche, yo le dije, no, véngase a la casa mañana. Yo tengo que hablar con usted. Cuando yo le dije que ella había estado engañando a su esposo, se enojó y me dice, ¿quién chismoso vino a decirle a usted eso? Le dije yo, ningún chismoso. Dios me lo dijo. Dios me lo enseñó que usted estaba engañando a su esposo. Entonces, le digo yo, y tiene que arrepentirse de eso. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu, él va a ayudar, va a hacernos ayudar a la persona a salir del atolladero en que está. ¿Verdad? Ok. Entonces, otra hermana que llegó y me puso a decir su problema, y clarito escuché, ella te está mintiendo. Pero yo no le dije nada a ella. Cuando ella se fue, el Espíritu de Dios empezó a redarguirme, ¿por qué no le dijiste? Entonces hice una llamada y le dije a una persona que la conocía, dígale a la fulana que venga, que necesito hablar con ella. Y cuando ella llegó, enfrente de la iglesia la cité. Y cuando ella llegó, yo le dije, ¿por qué me mentiste? Se empezó a llorar. Porque lo que usted me dijo ahora fue puras mentiras. Dígame la verdad ahora. Y le dije la verdad. Y para honra y gloria del Señor, ella se arrepintió de todo lo que estaba haciendo. Y hoy en día es una líder. Y si siempre que nos encontramos en cualquier parte, en otro país, ella me dice, gracias, hermana. Gracias que te dejaste usar por el Señor. Los dones del Espíritu siempre va a ser para ayudar a la gente a corregir las cosas. No para avergonzar nunca de un púlpito. Poderoso. Así que bendiciones y los amo a todos. Poderoso. Y sí, como dice el apóstol Pablo, dice, todo es para provecho. Para provecho. Para ayuda de nosotros. Para ayuda. Sí. ¿Sí? Y para ayuda para la persona. Sí. No es para andar condenando ni divulgándolo. Sí. Más bien se ha usado para mucho de eso. Se ha usado mucho para señalar y para incluso para embaucar a personas, ¿verdad? Embaucar, ajá. Sí. Terrible. Bueno, uno más. Gracias, madre. Gracias. Un abrazo a papi también por ahí. ¿Alguien más? ¿Uno más? Doña Débora. Sí, señorita. Digo, señora. El Señor lo bendiga, hermanos. Amén. Yo quiero mostrar algún ejemplo de cuando nos traen falsas doctrinas, y ahí aplica también el discernimiento de espíritus. Correcto. En el tiempo de ustedes, en que la gente llegó echando aceite en la boca de la gente. Y decían que era que el echarle el aceite les expulsaba demonios. ¿Y cuántos se dejaron echar el aceite?
Y después andaban diciendo que estaba lleno de demonios porque había vomitado y había hecho. Y claro, ¿cómo no va a vomitar? Es lo que vomita. Otra vez me pasó que una persona llegó a X iglesia y esa persona pidió que los jóvenes hicieran un círculo. Pidió a todos que se quitaran el zapato. Ella dijo pues que la tierra santa, que no sé qué, bueno, no dije nada. Pero ella entonces empezó a quitar las prendas de todos los que tenían prendas. Y de repente ella empezó a hacer así sobre los cuerpos de cada uno, de los que estaban, de los jóvenes. Estaban ahí. Cuando yo vi lo que ella estaba haciendo, yo corrí y claro, la gente se me exaltó y que por qué yo había interrumpido la obra del Espíritu. Rechazo horrible hacia los. Y muchas veces pasan cosas como esas. En la iglesia hay mucho sensacionalismo, lastimosamente. Y ese sensacionalismo lleva a la gente a creer que cualquier bullita es de Dios. Cualquier mueca es de Dios. Sí. Cualquier situación es de Dios. Dios le revelaba dónde los brujos colocaban sus hechicerías, sus cuestiones, para sacar cosas que habían enterrado de ser. Miren, ustedes no me van a decir que el poder de Dios es más grande que esa cosa que enterraron. Yo no necesito que nadie venga a desenterrar nada, porque el poder de Dios elimina cualquier cosa que las personas quieran hacer. Hablando de lo que dice la palabra, que Dios va a confundir a todo aquel que trate de levantarse en contra mía. Eso está en Isaías, creo. No me acuerdo exactamente el versículo ahorita, pero sí, dice que lo iba a confundir a todo aquel que se levantara en contra mía. Entonces, yo le dije a los pastores, porque fueron pastores que se me acercaron a decirme eso, que yo tenía que llevar a esa mujer a mi casa. Y yo les digo, yo lo siento mucho, pero esa mujer en mi casa no la pisa, porque yo no voy a llevar un espíritu contrario al espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener discernimiento de espíritus, como lo que dijo Douglas acerca de la muchacha en la Biblia, que iba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, y en este tiempo, esa mujer sería puesta en lo más alto de la iglesia. No era de Dios. Entonces, aprendamos a discernir cuándo algo es de Dios y cuándo no. Sí. Así es poderoso. Y de esas historias, Débora, de esas historias, yo te garantizo que hay un montón por todos lados. Esas historias, qué cosas, ¿verdad? Que tantas esas cosas. Pero aquí viene lo poderoso. El evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? Para traer libertad a los oprimidos, para traer libertad, para abrir los ojos a los ciegos. Es el evangelio que predicamos, que trae libertad a la vida de las personas. Y por eso no dejamos de predicar el evangelio. Y a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Santo Dios. Y eso es maravilloso. Y no dejamos de predicar el evangelio. Listo, hermanos. Jorge, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana entonces con los dones. Seguimos con los dones. Eso es trabajo poderosísimo. Así que seguimos con los dones, seguimos compartiendo más de ese tema, Jorge. En la próxima semana seguimos con los demás dones
y todas las demás cosas que tenemos que saber sobre este tema. Bendiciones a todos, un abrazo, los amamos a todos, cuídense todos, ya saben, mantenerse saludables, coman bien, Vemos. bien, Gusto. tengan paz del Señor en sus corazones y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Abrazos a todos.